Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La muerte de Diego Armando Maradona, a los 60 años de edad, se constituye en un fenómeno que supera lo puramente deportivo. Se convirtió en un dios y su vida personal estuvo marcada de luces y de sombras, de día y de noche. Una existencia saturada de abundancias y de pobrezas. El comportamiento especialmente del pueblo argentino, que ha sido capaz de encumbrar a Maradona prácticamente a los altares. Un gol con la mano que lo convierte en semidios, realizado con trampa, con engaño, y que la población lo vitorea como si fuera la proeza de la bienaventuranza. Alrededor de su figura hay fanáticos defensores de su conducta y también de lo que podría llamarse excentricidades. Lo llegan a idolatrar. Del otro lado hay quienes lo desprecian y lo detestan. Maradona también se comporta como un inquieto desde la perspectiva política. Es posible que él mismo no tenga esa vocación o esa ideología, pero los liderazgos de izquierda bien hicieron en aprovecharse de su popularidad. Y claro, alrededor de Maradona hay fortuna, hay drogas, hay promiscuidad, también desafueros. Por otro lado, hay encanto, hay aureola, hay fama. Todo esto es Diego Armando Maradona. Vamos a tratar esto aquí en el estudio central de Teleamazonas y para ello doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Fernando Carrión. Él es un observador, es un analista de temas de fútbol y de asuntos sociales. Gracias también a Jaime Costales Peñerrera. Él es psicólogo, él es un médico que atiende el tema vinculado justamente a la psicología, a la salud mental. Nos acompaña Nelson Maldonado, también médico. Él es un activista cultural, pongámoslo en esos términos, inquieto también por el fútbol, por el deporte y por los temas sociales. Nos acompaña Alejandro Zavala, analista social y consultor político. Él vivió muchos años en Argentina y por lo tanto conoce, digámoslo en estos términos, el espíritu del pueblo argentino. Gracias a nuestros panelistas, vamos a empezar. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de Hora 25. El 25 de noviembre será quizá uno de los días más tristes y dolorosos para el pueblo argentino y para el mundo del fútbol. La muerte del ídolo Diego Armando Maradona será un hito histórico. Cerca de 1 millón de personas acudió a la capilla ardiente que se instaló en el Palacio de Gobierno denominado Casa Rosada para despedir al que ellos llaman su Dios. Aunque imperfecto, aunque con severas críticas en su vida personal, Maradona representa un símbolo argentino. Maradona se traduce en sentido de pertenencia e incluso tuvo la capacidad de levantar pasiones en el mundo entero. Veamos en el siguiente reportaje cómo se vivieron los actos fúnebres para despedir al Pibe de Oro. Imágenes como esta se repetían en cada cuadra. No podía esperarse otra cosa. Diego Armando Maradona fue despedido tal y como vivió, en una locura desbordante de amor, pasión y caos. La Casa Rosada se convirtió en una capilla ardiente. En los exteriores, miles de personas con cánticos, lamentos, fotografías del ídolo, todos pugnando por entrar a despedirse de él. Fueron cerca de 1 millón de seguidores los que se apostaron en el Palacio Presidencial. La pandemia quedó atrás. El distanciamiento no importó. El riesgo de contagios menos. El uso de la mascarilla parecía cosa del pasado. Y aunque el gobierno había anunciado que los actos fúnebres se extenderían incluso hasta el sábado, los seguidores de Maradona se quedaron sin tiempo de darle el último adiós. Por pedido de la ex esposa del futbolista, Claudia Villafañe, la capilla ardiente terminó el jueves y miles se quedaron fuera, en una ola de violencia y dolor. El desorden y las aglomeraciones prosiguieron en la ruta de la comitiva fúnebre hacia el cementerio privado de Bellavista, a unos 35 kilómetros de Buenos Aires, donde ya reposan los restos de sus padres. Cerca de 1000 efectivos de seguridad custodiaron el féretro. Ante unas pocas decenas de familiares y amigos y ya en silencio, el entierro puso fin a una jornada frenética. El análisis de los hechos llevará tiempo.
La ex esposa Villafañe tendrá que justificar su inamovible decisión de no permitir que la capilla ardiente se prolongara hasta el sábado. El presidente de la República, Alberto Fernández, que hizo lo posible por capitalizar políticamente el último resplandor de Maradona, deberá en cambio explicar por qué no se impuso por razones de orden público y accedió a los deseos de Villafañe. El Pelusa, en todo caso, hoy ya es una leyenda. Con 60 años de vida se encargó de escribir su propia historia, se encargó de labrar su camino y de dejar una huella en el mundo. Aquí empezamos entonces el panel de esta noche. Gracias a la audiencia. Voy a dar la palabra al doctor Costales para su apreciación. ¿Cómo entender, cómo descifrar, cómo explicar el comportamiento del pueblo argentino? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Lo haré a partir de mi campo, que es la psicología social y política. No soy médico, soy clínico social. Hay que entender primero el proceso de duelo que está viviendo Argentina y gran parte de la humanidad con la muerte de Maradona. Y entenderlo es respetar profundamente, saber por qué está la gente en ese colapso. Un duelo produce primeramente un estado de estrés agudo, una especie de shock que le deja a la gente la sensación de que es irreal, de que no puede haber sucedido. Entonces, igual que cuando muere un familiar, cuando una figura querida fallece, la gente atraviesa un proceso con las normales etapas de duelo. Esa es la primera etapa, Primera etapa, el shock. Segundo, la negación. No es verdad. No puede ser, averigüemos, sucedió o no, y la esperanza de que sea un error, una noticia falsa, una broma, un meme. Claro. Después de eso viene la confrontación dolorosa del hecho que ya se está consumando. Y luego van a tener mucho tiempo para tener que procesar e ir integrando paulatinamente ese sufrimiento emocional gigantesco. Y hay que comprender eso porque en el caso de los seres famosos, en este caso de fútbol, la población proyecta inconscientemente su energía psicológica en esa figura. Esa figura le representa de alguna manera. Ya. Y gran parte de la población que no tiene, en el mundo entero, sobre todo en países pobres, no tiene acceso a la riqueza ni a una forma de vida exitosa, entre comillas, ve en esa figura, en el caso de Maradona, la realización de sus ideales y de sus sueños. Yo soy un igual, soy pobre también, estoy en estas condiciones, pero tengo esta persona que ha deslumbrado. Incluso más al fondo que eso, muchas personas se sienten parte de Maradona en este caso. Del éxito de él. Entonces cuando Maradona hace un gol, muchos sienten que es su gol. Y cuando Maradona muere, sienten una parte de su propia muerte. Esto que parece increíble se explica a la luz de la psicología social por esta proyección gigantesca que hace la gente. Ok, hay una pausa, Jaime, para escuchar a Nelson. Nelson, su apreciación de lo que acabamos de escuchar y de lo que ocurre en Argentina. Gracias. Saludos, amigos. Gracias. Yo voy al fútbol desde hace 67 años. He visto todo. Además, si nosotros no íbamos, no entraba nadie porque estuvimos a cargo de la taquilla del fútbol. Claro, muchísimo durante tiempo. Más de 40 años. Vi a La Bruna, a Lostó, lo vi a Amadeo Carrizo, lo vi a Pelé, a Zagallo, lo vi a Maradona, cuando le hicieron 7 goles, y luego fue al hotel donde yo trabajaba y se metió al casino. Al casino debe entrar de terno. No, yo soy Maradona. No, él fue de renera, con chancletas. Le dijeron, señor, afuera. Yo afuera, yo soy Maradona. No te alargo, se hizo amigo de la gente. ¿Esto ocurrió aquí? Aquí, pues, cuando, claro, sí. Cuando vino en el año 78. Digo, ven acá, nos hacemos amigos. Cantó un par de tangos, Gran amigo, un gusto, no teníamos celulares. Pero conoces esa parte de la gente. Alguien que nació tan pobre, que llega tan arriba, a veces sin pasar los peldaños, sino que de golpe es una montaña rusa. Subió una vez y luego todo fue bajada. Todo fue bajada para él. Entonces yo digo, ¿cómo puede la gente quererle a una persona así? Es fácil. Blas Pascal nos dio la solución. Porque el corazón tiene razones que la razón no las comprende. ¿Por qué le quieres a Maradona? Como dice Jaime, por lo que te hace sentir cuando hace un gol. Tú lo sientes, yo no sé cuánto siente él. Yo salto. Imagínate un ovni sobre Quito hace una semana. Están transmitiendo desde el estadio Rodrigo Paz Delgado. Dije, oye, ¿cómo son los quiteños? Y son locos. Sucede que un señor está con 2 personas que le persiguen. Él pica la bola, el que está delante le da un taco, le pasa la bola, y este señor que se llama Plata le mete la bola al gol. Y todo el Ecuador se aloca. No es que festejan, se alocan. Entonces, ¿qué es el gol? ¿Qué es la jugada?
Si es que alguien de otro planeta nos viera, dijeran, estos están locos. Están locos, claro. Saltan, gritan. Yo entiendo perfectamente mientras está subiendo y está en la montaña rusa. El rato que está bajando, ahí es donde se nos pierde. Pero te quedan los recuerdos. Para los hinchas del fútbol, Maradona se despidió hace años, Andrés. Hace años. Yo me dio pena que haya vivido tanto, te soy muy sincero. No hubiera querido que deje esa estela donde la gente se metió luego como el gran hermano, porque no hay cosa más linda que ver por el ojo de la cerradura ajena. Y sacaron todas las flaquezas, que las tuvo. Pero los que más les critican son los que nunca fueron a un estadio y los que nunca gritaron un gol. Alejandro Zavala, el turno para usted. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Entender a Maradona es una tarea titánica. Entender lo que es de él es una tarea titánica. Y mucho se podría explicar de acuerdo a cómo es el pueblo argentino. El pueblo argentino es un pueblo que tiene mucha sangre italiana. Buenos Aires es un puerto en donde las emociones se exasperan. Los argentinos hablan a los gritos. Buenos Aires es una ciudad impresionante, es hermosa, pero Cerati le bautizó como la ciudad de la furia. Es la ciudad del mundo con más psicólogos por habitante, más gimnasios por habitante. La gente en la calle va y habla sola. Son llenos de pasión, llenos de sangre. Todo es rápido, es veloz. Y así son los argentinos. Y además Argentina tiene una cosa que no tiene otras sociedades tanto. Es el país de la antinomia. En Argentina eres de Boca o eres de River, eres peronista o eres radical, eres de los Piojos o eres de Babasónicos, eres de Charlie o eres de Spinetta. Es así, son así los extremos. Es una sociedad ¿Y por qué esta capacidad de idolatrar? Porque lo explicamos. No solamente en el caso de Maradona, sino hay varios otros. Sí, claro, Perón, Evita, claro. Néstor Kirchner ahora, sí, muchísimo. Lo que decía Jaime es muy interesante. Buenos Aires es una ciudad que en la capital tiene 5 millones de habitantes, pero en los 3 cinturones que rodean a la capital son casi 17 millones de personas que viven ahí. Y en muchos de esos lugares, sobre todo donde nació Maradona, que es del oeste, que es la parte más fuerte. Y que ese es un barrio muy pobre, sí, pero en las afueras de la ciudad. Sí, ¿no? Fuera de la ciudad, en el Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Y la zona oeste es una zona terrible, de muchísima pobreza, de muchísimo cinturón de miseria. Y Maradona compartía una casa, un rancho miserable, pequeño, con 8 hermanos. Él contaba una anécdota de que su madre, a la noche, cuando les podía dar algo de comer, cuando había, les decía, coman hijos a los hijos. Y después decía, pero mami, ¿por qué tú no comes? No, me duele la panza. Y Maradona después decía, no es que le dolía la panza, no había más para comer y nos daba a nosotros. El padre salía a las 5 de la mañana para trabajar de albañil. Esa leyenda también se va incrementando, ¿no? La leyenda. Así fue, es que además es turístico el lugar en Villa Fiorito donde está la casa. La gente puede ir, tú puedes ir a conocer donde él nació. Y toda esta historia de vida tan fuerte, tan salvaje, tan dura, le hizo ser Maradona lo que fue, un representante de la gente en lo más alto del mundo. Él mismo decía, a mí nadie me enseñó, en su libro Yo soy el Diego de la gente, él dice, a mí nadie me enseñó, digo, perdón la palabra, él se dio una patada en el culo, me pusieron en la cima del mundo. Él no sabía cómo hacer eso, no hay universidad que te enseñe. Claro. Y así fue Maradona. Ok, Fernando, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Andrés? A ver, yo creo que Maradona tiene 2 cuestiones adicionales al fútbol. El uno es su origen, tal como señalaba Alejandro, nació en una Villa Miseria, es decir, un barrio periférico, un suburbio, que se llamaba Villa Fiorito, que era de una pobreza extrema. Ahí apareció ya una frase maravillosa de Maradona que decía, viví en una Villa Miseria privada, privada de agua, privada de luz, privada de todo. Y Maradona representó durante toda su vida a la Villa Miseria. Y yo creo que él nunca se fue de la Villa Miseria. Él fue un tipo del margen, fue un tipo marginal y siempre fue marginal. Y todo lo que se le critica hoy día es desde una óptica que no reconoce su condición original. Esa es la primera cosa, de extracción popular, un plebeyo. Una segunda cosa es que asumió el nacionalismo de una forma increíble. ¿Y cómo asumió el nacionalismo? Con un gol, con un partido y con un mundial. Básicamente la mano de Dios, que fue una cosa extraordinaria. Ahí se expresa lo que es el argentino, lo que es el latinoamericano, del dribbling, de la gambeta, del uso de todas las artes creativas, entre esas la mano. Y que él dijo que fue la mano de Dios. Que ni siquiera fue la mano de él, sino la mano de Dios, que lo que hizo fue reivindicar lo que ocurrió 4 años antes en la Guerra de las Malvinas, cuando también una frase maravillosa de Maradona dijo, les enviaron a los muchachos militares a pelear en las Malvinas con zapatillas.
Y a nosotros nos tocó ir con zapatillas a México para reivindicar ese hecho. Argentina cayó en una tristeza a partir de esa situación que Maradona le empezó a dar la alegría. Ahora, pero esto de la mano, por ejemplo, Nelson, te pongo para conversar, ¿verdad? Y digo, ¿cómo generar un Dios, generar esta idolatría por una persona que hace trampa? Pero ¿cómo comienza esto? Comienza 20 años antes. Ratín, en el año 66. Están jugando Argentina con Inglaterra. Le expulsan de la cancha. Ratín es 2 metros y algo más y no quiere salir de la cancha. No se había inventado la tarjeta roja ni la tarjeta amarilla después de ese partido. Sale de tan mala gana y mientras sale, 100.000 ingleses le gritan ¡animal! ¡Animal! Incluyendo la realeza inglesa que estaba allí. Ratín les queda viendo, se lleva la mano a las joyas. Ahí comienza la bronca. Lo que dice Fernando, viene la guerra de las Malvinas, que a Maradona no le mandan, a Ardiles tampoco, porque les querían mucho para exponerles. Y los muchachos, 323 muchachos, mueren fuera de la zona de exclusión. Eso no es guerra, eso es asesinato. Los ingleses dijeron, no pasen de aquí. No habían pasado en el General Belgrano. Todo eso es el contexto. Sí, sí, pero hacer una jugada donde haces una trampa, donde metes una mano, donde sabes que estás haciendo algo incorrecto, no y que eso sea gran... Pero es por esta razón. Inglaterra había clavado un puñal en Argentina. ¿Cómo te sacas? Con la flota más grande que tiene Inglaterra en el fútbol. Esa era la forma de decirlo. Claro, llegan al partido, cuando ve que no va a llegar, sale el Peter Shilton a coger gol. Ahí estaban ya empates, pero no es solo eso. Habían humillado al que inventó el fútbol. Claro, Fernando. Una cosa cortita. Él medía 1,65. Más chiquito que Messi. y más chiquito que el arquero inglés. Entonces, Shilton salía confiado, pero como te digo, había ese dolor argentino que había quedado luego de la guerra. Y Maradona, al ver que no llega, pero son tan... Messi también lo ha hecho. Mete el gol y con eso estaban desquitados. Pero el segundo gol que viene minutos después, se saca 6. Ese fue uno. Podían ser 60 o 600. Pero en ese balón estaba todo el pueblo argentino y estábamos millones de latinoamericanos. Okay. Cuando Morales grita el gol, llora. Le dice, gracias Dios mío por haber sido testigo de esta belleza. Luces y sombras, así somos los seres humanos. Uno puede entender esa pasión que pone la gente en el fútbol. Sin embargo, de eso hay que profundizar por qué está causada esa pasión. En parte es una búsqueda del sentido de la vida. Gran parte de la población vive en miseria, en situaciones difíciles, complicadas. El gran psiquiatra Viktor Frankl decía que la enfermedad más común del siglo XX y del XXI, habría que decir, es la falta de sentido de la vida, el sentir que la vida es absurda. Entonces, el fútbol y otros deportes también le dan a mucha gente la sensación de que la vida sirve para algo, para esa pasión, para ese momento de la gloria en un gol o del triunfo en un mundial incluso incomparable, ¿no? Pero hay que ver luces y sombras. Cuando un personaje tiene tanta presión de la fama y no se le ha preparado psicológicamente para que pueda integrar y absorber la fama, se le pelan los cables, como se dice en común. Pero esto para comparar, es feo comparar, pero luego, Pelé, por ejemplo. Es otro contexto diferente, posiblemente porque tuvo un soporte más estable, y me parece que el hecho de que Pelé haya estado en un solo equipo y dentro de Brasil durante toda su vida hasta que se retira en el Santos, ¿no es cierto? Eso le da una base de estabilidad emocional muy diferente a alguien que salta, como él mismo ha dicho, de una patada hacia la luna, ¿no? Y por otro lado, son dos estilos de personalidad diferentes. También intervienen las estructuras de personalidad en esto. Entonces, claro. Pelé es un tipo más estable, más sereno, más sensato y un extraordinario jugador, indudablemente. Y Maradona, en cambio, por la presión de la fama, que por otro lado, en un contexto en que ya la televisión y los medios eran mucho más difundidos que en la época de Pelé, se vuelve un astro internacional, una especie de rockstar del fútbol. Y eso no lo pudo soportar su estructura de personalidad. Entonces ahí aflora lo que yo llamaba la sombra. ¿Porque era débil? No necesariamente, porque no estaba preparado. Y de ahí viene la necesidad de que los equipos sostengan psicológicamente a las figuras, sobre todo las que van a ser deslumbrantes, para que puedan apropiarse paulatinamente de la fama sin quebrarse y sin destruir su estructura. ¿Se lo podía ayudar a Alejandro?
Yo lo que creo es que, oyendo una entrevista de Cherkis Viale, un famoso periodista argentino que después fue director de comunicación de la AFA, él decía una cosa muy interesante para analizar a Maradona. Dijo, Maradona no fue hijo, Maradona fue padre de sus padres, padre de sus hermanos, padre de sus hijos, padre de sus compañeros, padre de sus amigos. Cuando ya logró tener dinero, fama, se hizo cargo de todos ellos. A los 16 años debutó y a los 17 ya les había comprado una casa a los padres en la Paternal, en el barrio de Argentinos Juniors. Entonces, todas estas cosas, y esto es un dato interesantísimo, en el famoso 5-0 que le mete Colombia a Argentina en la cancha de River, Maradona estaba en las gradas. Y toda la gente, cuando perdían 5-0 humillados los argentinos por los colombianos, empezó a caerse el estadio, Maradona, Maradona. Y ahí sale la famosa frase de Maradona que dice, necesito que me necesiten. En la personalidad, él tenía que ser la estrella, él tenía que deslumbrar, él tenía que hacerse cargo de todos, él tenía que llevar la cinta de capitán y pelear por sus compañeros, por todos los ¿Y eso por qué crees tú que se puede producir? Porque toda la gente, él sin duda tenía un liderazgo impresionante, brillaba con luz propia, claro, pero brillaba porque defendía a sus compañeros, porque peleaba, por ejemplo, Careca contaba que en el Napoli el primero que arreglaba los premios era el utilero y el masajista, antes que todos los compañeros. Y esas cosas hacía Maradona, y se iba a cuidar a sus compañeros, y peleaba con los dirigentes, y peleaba siempre contra los poderosos. El Mundial del 94 es el clímax de la pelea que tuvo con Avalanche, y por eso le sacaron del Mundial, porque a él le sacan por efedrina, cuando en el Mundial de México 86 a otro jugador con la misma sustancia le dieron 2 partidos, a Maradona le dieron 15 meses. Pero yo te pongo para pelear un poco, digamos. O sea, el ser drogadicto, el tener una vida desordenada, la promiscuidad, en fin, eso es valorado, eso es éxito, eso es maravilla. No, para nada, yo creo que, a mí me parece que si es que tú tienes como referente moral o político a Maradona, estás totalmente equivocado en tu vida. O sea, la política se aprende en la facultad y los principios son de tu casa. O sea, a mí mis padres me enseñaron mis principios. No voy a estar pidiendo a mi hijo que vea a un futbolista como yo le tengo que dar el ejemplo. Mi casa tiene que ser el ejemplo. Nadie alaba esos excesos, pero esos son partes de la vida privada que por último hacían daño a su familia. Él nunca ocupó un cargo público, nunca fue candidato a nada, nunca le robó un centavo a nadie. Al contrario, ayudó a mucha gente también. O sea, eso es lo oscuro, claro, la parte de la promiscuidad, hay que ser deforestado mental para alabar ese tipo de cosas. Okay, vamos a ir a la pausa, tenemos que ir a la información publicitaria, comercial, y enseguida retornamos con la segunda parte de Hora 25. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Maradona definitivamente no fue solo fútbol. Con su personalidad, él trascendió las canchas. Hay una marcada diferencia entre su actuar deportivo y su vida personal, llena de excesos, adicciones que no logró superar, denuncias de maltrato y violencia en su contra. También están sus vinculaciones políticas que le generaron fuertes cuestionamientos. Y finalmente, hoy se habla incluso del manejo de su fortuna. Les hemos preparado un reportaje recogiendo estos temas que envuelven al que hoy es ya una leyenda. Llevar sobre sus hombros el peso de ser catalogado como un dios no fue fácil. Su habilidad con el balón era cosa de otro mundo. Pero su vida personal definitivamente era tan terrenal como la de muchos. Los ojos de todos estuvieron siempre sobre él. En la cancha era un ejemplo a seguir. Pero fuera de ella, los excesos se convirtieron en su principal carta de presentación. Y si algo marcó el declive de su carrera como ídolo del fútbol mundial, fue su adicción a las drogas. Tenía 24 años cuando consumió estupefacientes por primera vez. Las drogas se convirtieron en la única defensa a la que Maradona no pudo vencer. Su adicción a la cocaína le costó una sanción de la FIFA y el adiós al mundo del fútbol. Las drogas y el alcohol lo hicieron pasar del cielo al infierno. El fútbol es el deporte más lindo. A esto se sumaron los escándalos sexuales e incluso múltiples denuncias por acoso y violencia de género. Todo esto le costó varias detenciones, de las cuales salía pagando millonarias fianzas.
Como todo ser humano, también tenía sus pasiones políticas. Si descubría su hombro derecho, lucía el emblemático rostro de Ernesto El Che Guevara. Si destapaba su pierna izquierda, aparecía en su pantorrilla la imagen de Fidel Castro. Los llevaba retratados en el cuerpo, quizá como una forma de reafirmar su irreverencia, su vocación contestataria. Diego llegó a La Habana en el 2000 para iniciar su conocido tratamiento de desintoxicación por su adicción a las drogas. Y siempre que volvió, por uno u otro motivo, encontró a Fidel, con quien creó un profundo lazo de amistad. Nunca escondió su simpatía por la izquierda, hizo pública su alineación con las ideas de Hugo Chávez e incluso instó a los venezolanos a votar por Nicolás Maduro. El 10 argentino siempre dio toques de zurda, no solo en la cancha, sino también en la política. Y ahora finalmente un tema que ronda a esta leyenda es su incalculable fortuna. Fue uno de los 10 futbolistas mejores pagados del mundo. Hasta 2014 se hablaba de una suma de $75 millones. A eso hay que adicionar una colección de vehículos de alta gama y lujosas propiedades, que ahora entrarán a repartirse entre sus 5 hijos, o quizá a disputarse. Y aunque había corrido el rumor de que el deseo de Maradona era dejar todo su dinero como una donación a los más pobres, aún no se sabe si esto ocurrirá. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra al doctor Maldonado, lo que habíamos señalado en el primer segmento, luces y sombras. También hay de esto, Nelson, por favor. Cada persona tiene la parte buena, pero cada uno emite su sombra también. Mientras más famoso eres... ¿Emite su qué? Su sombra. Ah, ya. No hay persona en el mundo pulcra que juegue golf como Tiger, que juegue básquet como Michael Jordan, que juegue como Messi y que sea inmaculado. Quizá nosotros, pero no, nadie más de eso. Malo que lo digamos nosotros. Malo que lo digamos. Pero mira lo que pasa, no es solo Argentina. Cuando él llega a Nápoles, los que conocen Nápoles es la parte sur de Italia. Todo lo bueno de Italia se fue al norte, Milán, Florencia, Roma. Cuando llegas allá, ves la ropa en los tendederos, en las terrazas de las casas. Llega él. El día más famoso de Nápoles es el 19 de septiembre. San Gennaro licúa su sangre. El obispo de Nápoles está con la sangre y según cuántos segundos o minutos demora la licuada, así le va a ir a la ciudad. Mientras más rápido se licúa, mejor le va. 19 de septiembre llega un señor, está escrito en los libros, y llega a donde San Gennaro dice: San Genarito, discúlpame, pero este 19 juega el Diego. Y cuando él juega, se licúa mi sangre. Por eso no vengo a verte. Entonces, las sombras que él emitía eran tan grandes como su habilidad en el fútbol. Nadie lo admira por los excesos que tuvo. Pero claro, él calza, digamos, en ciertos ámbitos, en ciertas sociedades, como la que mencionas tú en Nápoles. Él probablemente en Alemania o en los países anglosajones o en los países nórdicos probablemente no tendría el mismo éxito. Él tiene la sangre caliente, tiene la sangre latina. Pero ¿cómo habría respondido ese pueblo? Esos pueblos nórdicos, por decir algo. Los nórdicos quizás no le hacían tanto caso. Él no se hubiera quedado allá. El temperamento, dicen que los latinos somos calientes, pero mira lo que pasa con estas denuncias. Que el señor Plácido Domingo hace 40 años le tomó del hombro a una chica. Ya se ven exageraciones, Andrés. Y ahora con las redes sociales, que es el otro jugador que faltaba, toda la gente opina. Como decía Sábato, cualquier idiota puede opinar. Valga la disculpa. Entonces, claro, tú dices, a ver, veamos quién ha opinado. Y todo el mundo dice, ¿cómo pueden quererle a una persona que era abusador, que era... Si no le queremos por eso, le queremos por lo que sentimos con las jugadas y con los goles. Tiene que recibir esos golpes también, pues. Y los recibió, y nunca hizo caso a nadie. ¿Alguna vez le viste que él se disculpe con alguien? Nunca en la vida. Habló mal hasta del Papa. Y se pelea con Estados Unidos porque cuando él va a hacerse un tratamiento contra la drogadicción, hay un centro famoso allá, el Betty Ford, no le admiten, no le dan visa. Y ahí viene su bronca contra USA. Y se va al lado opuesto, se va donde Fidel, donde las orgías eran de fama, las orgías que él llevaba allá. O sea, nunca le puso freno a su vida, absolutamente nada. Fernando. A ver, hay una palabra que Belén dijo y que me parece que se ajusta mucho a este debate de las luces y las sombras. Maradona era un tipo contestatario. Y entonces eso genera luces y sombras para unos y para otros. Y yo creo que eso hay que plantearlo de entrada. Yo creo que es un tipo de ruptura, no solo contestatario, sino de ruptura. Él planteó
frente a la FIFA, frente a los grandes dirigentes de la FIFA como Abelás y Blatter, que la FIFA estaba muy mal manejada por la corrupción, etcétera, etcétera. Se bronqueó con la FIFA. También se bronqueó con el Vaticano, porque fue al Vaticano y al salir le entrevista y dice, yo no puedo entender cómo hay tanta riqueza aquí concentrada mientras afuera la gente se muere de hambre. Esto que acaba de contar Nelson. Se pelea con Clinton, el presidente de los Estados Unidos, justamente por esta situación. Entonces era un tipo contestatario. Ahora, la gente le reclama que tiene que ser un ejemplo. Yo me pongo a pensar, él elegido por quién ha sido. Los procesos electorales que se siguen en nuestros países son por votación. Y él, cuando se produce esta cosa en el Mundial de los Estados Unidos, en que le cortan las piernas, según lo que él dijo, y que la pelota no se mancha por el consumo de efedrina, tal como decía Alejandro, no por otras drogas, sino por efedrina, él plantea que sería muy bueno que así como a los jugadores de fútbol les hacen el doping para entrar a la cancha, a los parlamentarios deberían hacerles exactamente lo mismo. Claro, pero él es un referente justamente por haber sido un ídolo, por haber generado estas emociones tan extraordinarias. Sí se pensaría, o si uno aspiraría, que sea un buen ejemplo, pues. Pero es que el ejemplo de qué y para qué, ¿quién decide eso? De vida. Pero ¿quién decide eso? Vamos a una última cosa. En estos días ha salido la información, él ha tenido un cóctel de enfermedades, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, la obesidad y también las adicciones, la obesidad, también las adicciones. Él reconoció explícitamente y pidió disculpas del consumo de narcóticos. Incluso hizo campañas para que la gente no consuma. Fue representante de UNICEF en ese sentido. Entonces, él se entendía perfectamente eso. Lo que pasa es que tenía una enfermedad que le fue incurable hasta el último día, porque uno de los grandes problemas que tuvo en la clínica fue cómo sostener la adicción que él tenía, en este caso, al alcohol. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día respecto de las adicciones a las drogas? Antes era un delito que era penado. El consumo era penado, era una cosa criminal. Hoy día ya se le ve desde la perspectiva de la salud pública. Y yo creo que a Maradona hay que verle desde la perspectiva de la salud, que ese era el problema que él tenía y que intentó 1000 veces pues tratar de resolver. Pero también podemos llegar bajo lo que estamos escuchando, pobre Maradona. A ver. Por eso hay que situar al fútbol en conjunto en su debido lugar. Aceptar que es un deporte maravilloso y el más famoso e impactante en el mundo entero, pero hay que ponerle en el lugar que no es el centro de la vida del planeta y no puede seguir siendo el centro de la vida del planeta. Hay que comprender la admiración que la gente tiene por todas estas razones psicológicas que hemos expuesto. Y eso incluye evaluar serenamente en luz y sombra a los protagonistas. Entonces, como futbolista extraordinario, grandioso, como ser humano, su sombra ha sido evidente en lo que relatan los contertulios. Pero dentro de eso, entonces, hay que evitar que el fútbol se convierta cada vez más en una droga colectiva. Ah, pero es más complicado. Entonces hay dos tipos de fanatismo, Andrés. Tiene que haber un fanatismo intenso, apasionado, amoroso por el equipo nacional o por el equipo, me refiero al equipo del país, ¿no? Sí. Al equipo, a la selección, sí, claro. O por un equipo al que cada uno de nosotros tenga afición. Pero no caer en el fanatismo como psicopatología social, que es una droga, una adicción brutal que enceguece y no permite ver los efectos nocivos. Pero sobre eso sí no hay remedio, me parece. Porque no solamente el fanatismo es ahora por el fútbol, porque estamos hablando de fútbol, pero también se expresa en otras manifestaciones y las conductas de los pueblos son fanáticas en otras cosas. En la religión, por ejemplo, también hay fanatismo. La religión y la política. En la política tenemos que desintoxicar tanto el fútbol como la religión y la política, manteniendo una adhesión fuerte por quienes tienen esa vocación, sea por el fútbol o por la política o por la religión, pero no permitiendo que se convierta en una ceguera colectiva que no permite ver ese lado oscuro que hay en este caso en el fútbol, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una especie de psicoterapia colectiva para que el fútbol no sea esa pasión, Jaime, pero que se desborda. El COVID lo hizo. Si se hubieran dicho hace 10 meses que no ibas a ir al estadio, 10 meses, gobierno. Imposible. Al estadio voy, aunque sea vivo y muerto. Pero necesitamos algo mejor que el COVID, que es un cambio de conciencia colectiva para que vean que el fútbol no es la razón de ser de la vida. Bravas, yo soy muy aficionado y hemos vivido sin fútbol. Recién regresó la Champions
Y logramos hacerlo sin fútbol. Pero casi nos íbamos muriendo. Sin toque de abstinencia fuerte. Pero no es posible. Pero atención a lo que dice Jaime, yo quisiera agregar simplemente que a mí me enseñaron en mi casa que no había que hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Y ahora estamos hablando de fútbol, porque el fútbol provoca pasiones. Y Maradona genera pasiones, sin duda. Claro, y en una sociedad como la Argentina muchísimo más. O sea, lo que sucedió en Argentina fue una cosa que allá se conoce como el sí dieguismo. ¿Qué significa? Que a Maradona no había cómo decirle nada. O sea, que no. si yo voy a Argentina mañana y digo Maradona es tal por cual y tal, no, bueno, no duro. Pues no puedes encontrarte las dos versiones, porque también hay gente que le detesta dentro de Argentina a Maradona, que piensa que es de ejemplo de todo lo malo. Argentina es así, pero lo que yo te quería decir es que esta suerte del sí dieguismo que se hizo, era que a Maradona no le podía nadie decir nunca que no. Entonces esto le contribuyó a él para creerse la persona más importante del mundo, el tipo más famoso del mundo. Maradona nunca jamás en la vida pudo entrar a un shopping, no pudo ir a un cine. Bueno, ahí fue que se perdió, pues justamente por eso. Y lo que dice Jaime, el fanatismo. Claro. ¿Por qué no explicas el fanatismo rapidito? Sí, el fanatismo es una adhesión ciega a algo o a alguien. Ciega. Ciega. No es racional. Y hablando del fanatismo ya como patología, no importa si es a la religión, a la política o al fútbol. Entonces esa patología le impide ver la realidad al sujeto fanático, y cuando es masivo es mucho más grande porque hay un contagio, hay una reducción de la conciencia colectiva en el fanatismo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en la política, por ejemplo, porque las masas se supone que son maravillosas, tienen por supuesto las masas valores, pero está probado en psicología social que en multitud pensamos menos bien. O sea, somos menos inteligentes en la acción, en el comportamiento. Y por eso hay que desfanatizar el fútbol en el sentido de la psicopatología. Bueno, pero de eso es muy complicado porque al final somos fanáticos por nuestro equipo, por nuestra selección, por nuestro jugador. El fanatismo como adhesión afectuosa, amorosa, y entendiendo que es un juego, nada más que un juego. Pero ahí hay que ponerse muy racional, pues, ¿no? No, es que se puede reeducar a partir del propio fútbol, a partir de los propios jugadores, a partir de los cronistas deportivos. Yo quisiera apuntar que a mí me pareció excelente la definición de Der Spiegel de Alemania, que dijo que Maradona era genio, creativo, excesivo, destructivo. Eso es Maradona, un genio, un creativo. Las frases de Maradona son pero absolutamente geniales, inundadas de sabiduría popular. Por eso es que la gente se identificaba tanto, porque el tipo te sacaba de la galera unas frases impresionantes. Mira, bueno, es que eso es también ya exagerar, Andrés, pues, Alejandro. O sea, tú ves que Cortázar, que Borges... Pero todos han hablado de Maradona. Galeano, Kusturica, los intelectuales que quieras del mundo han hablado de... No me refiero a los argentinos. La Universidad de Oxford... Ellos son creadores de talento y tal, y no tienen la Universidad de Oxford le dio un doctorado honoris causa a Maradona. Maradona nunca en ningún lugar le dijeron que no. Mira, él se fue una vez con su esposa Claudia y sus dos hijas a jugar un partido en un Emirato Árabe, y ahí es prohibido que las mujeres entren a los estadios. Pues el tipo dijo: si no están mi mujer y mis dos hijas, yo me largo este momento, me tomo el avión y me voy. Pues fue la única vez en la historia de los Emiratos Árabes Unidos que hubo 3 manchitas ahí todos de blanco. Lo mismo del casino que o sea, el tipo tenía las puertas abiertas del mundo. Mira, las fiestas que se pegaba con Mick Jagger, con Rod Stewart, le abrían el mundo. O sea, el tipo no estaba... ¿Cómo estás tú preparado para que todo el mundo te diga que sí todo el tiempo? Esa es la explicación para las drogas, Jaime. No necesariamente. Lo fundamental es ese vacío existencial, de acuerdo a las investigaciones que se hacen en psicología de masas. Las adicciones son una forma inconsciente de buscar algo que le dé sentido a la vida, algo que le haga sentir un momento de euforia, de trascendencia. Pero justamente por eso hay que evitar esta fantasía. Pero las drogas también no son una forma de evasión, de salir de... Por supuesto, ese no es el camino. Hay que reeducar a la población, y en el caso concreto... En el caso de Maradona tenía todos estos lujos, estas cosas que cuenta Alejandro, y para evadir, para salir de eso, consumía drogas. Para intentar soportar el sobrepeso de una fama que le estaba aplastando. Pero además Maradona siempre, como creció en este ambiente tan duro, tan fuerte, él creció con mucha revancha de adentro, con mucho resentimiento social. Como decía Nelson, todo lo que hizo él fue por revancha. O sea, se metió con Fidel porque USA le sacó la visa. Todas las cosas que él hacía eran una especie de revancha. La FIFA le suspendió, pues me voy con todo contra la FIFA. Todas estas cosas, se pelea con los ricos porque Macri no le quería comprar los jugadores que él quería en Boca. O sea, y de ahí le odió a los ricos. Pero él era un rico.
No, claro, exactamente. La clásica del izquierdoso que dice, yo odio a los ricos, pero vivo como un jeque árabe. Doctor Maldonado. Hablaste de adicciones. El chocolate llega al mismo sitio en el cerebro donde llega la droga. Claro. Marchaste. Y el celular y las computadoras. El placer que te produce el chocolate llega a ser muy similar al que te produce la droga. Entonces hay gente que dice, soy adicta al chocolate. Y lo es. ¿Qué pasa cuando vos gritas un gol? Tu sistema límbico, bien adentro, en el lóbulo parietal, hay una sustancia, hay una glándula que se llama la amígdala, y hay una serie de procesos que la Universidad de Tokio dijo, tenemos que ver cómo reacciona el individuo cuando grita el gol. No lo logran. Con todo lo que hay, todo el cerebro interviene. Cuando tú le ves que Plata se lleve el balón, que Mena le devuelve de taco, ya comienzas a ponerte en guardia, porque puede haber gol, puede. Pero hay personas que están viendo el partido, yo he visto amigos, amigas que estamos viendo el partido, y no entienden. Hay gente que no ni sabe, siquiera ni les interesa. Tienen agua en las venas. Y los que no están viendo el Por partido eso son los que lo cuestionan. tampoco las emociones. Pero espérate, llega Plata, patea y tú dices gol. Y tu adrenalina ha inundado tu cuerpo. Y de repente la dopamina, que ya se la puede medir, sale y está en tu cuerpo 10 o 15 segundos. En ese instante te mueves, gritas, te estiras, no se sabe por qué, tienes que mover las manos y no solo dices gol, sino que dices gol. Es una catástrofe. Dice el candidato. Porque si viene con la mala palabra, tiene más fuerza ese gol. Terminas de gritar el gol y a los 10 segundos... ¿Catarsis dice? Sí, claro, es un momento de explosión emocional. A los 10 segundos estás agotado. Cierto. Como si te hubieras pegado la carrera, tu nuca está completamente adormecida porque secretaste endorfinas, oxitocina, dopamina. Pero una persona que no sabe de fútbol me pregunta, oye, ¿qué se siente al gritar un gol? Digo, ¿nunca has estado? Dice, no. Le digo, te comparo, es un orgasmo. Y se quedan las mismas. Digo, Fernando. A ver, ventajosamente es un horario de adultos. A ver, con Jaime, el tema del fútbol y el tema de la adicción. Siempre se lo dijo que el fútbol era el opio del pueblo, ¿no es cierto? Y aquí vienen algunas explicaciones de orden político, que principalmente lo que se hizo una traducción de la iglesia, que era el opio del pueblo, y se le metió al fútbol. Manipuló la frase de Marx. Exactamente. ¿Qué era? En su momento yo creo que sí fue el opio del pueblo, porque generalmente lo que se hacía era jugar en la extensión de la hora laboral. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con el paso del tiempo, el fútbol se independiza de la fábrica, de la empresa, y construye lo que hoy día se denomina una industria cultural. Entonces, nosotros que somos fanáticos, probablemente podemos vivir sin fútbol, pero la industria del fútbol tiene que llevarse a cabo. Por poner un par de ejemplos, hay no menos de 15 equipos que tienen un presupuesto que pasa a los $1.000 millones. Solo el fútbol. Pero alrededor de eso está la televisión, están los sponsors, etcétera, que esos mismos $15.000 millones que manejan esos equipos se cuadruplica. Entonces, es un sector de la economía que no puede pararse. Nosotros con el fanatismo, bueno, podemos un día, 2 días, una semana, o lo que hemos vivido, de pararnos, pero esa economía no se para. La segunda cosa, en el caso de Maradona, yo creo que él fue una víctima, no es un victimario. Él empieza a consumir droga en Barcelona, pero de una forma light, digámoslo así. Pero cuando entra a consumir de una forma sustancialmente fuerte, es en Nápoles. ¿Por qué? Porque ahí había una de las mafias más grandes de aquella época, que era la Camorra. La Camorra manejaba el fútbol, la Camorra manejaba la sociedad, manejaba la política, etcétera, etcétera. Entonces había una situación de control de la Camorra, absolutamente de todo, de la cual Maradona no pudo escaparse. Yo creo que efectivamente las explicaciones psicológicas de los comportamientos, etcétera, etcétera, son válidas. Pero aquí hay una explicación de orden social. Habrá que sumar esa explicación. Sí, de acuerdo. Pero no se puede terminar esto en un caso individual y verle como una patología individual. Esto fue un problema social. Y aquí viene también una comparación con Pelé. Pelé no fue un tipo de ruptura. Pelé estuvo siempre dentro del establishment. Maradona no. Maradona estuvo fuera del establishment.
Por eso es que el de derecha, pero se metió en el de izquierda. Lo que sea. Y entonces los de derecha le criticarán por eso, y al otro le criticarán desde la izquierda. Por eso es lo que yo decía, luces y sombras dependiendo de quién le juzga al uno y al otro. Ok, tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un instante para el tercer segmento de Hora 25. Vamos a la parte final del programa, voy a dar la palabra a Alejandro Zavala. Eso de crear una iglesia, de tener un templo, un altar, también ya son exageraciones, ¿o no? Bueno, yo en el año 2002 me fui a una Navidad maradoniana. ¿Navidad? Sí, Navidad maradoniana. Pero, 30 de octubre, Navidad maradoniana. Nació? Entonces, la iglesia es del Rosario, entonces tú tienes que hacerte fiel de la iglesia para poder ir. Tienes que bautizarte. Tengo el carnet de la iglesia, de fiel de la iglesia maradoniana, y ellos hicieron una concesión para venir a Buenos Aires y me fui yo en un conocido restaurante de la Costanera y festejaron la Navidad maradoniana. Era una verdadera locura porque tienen todos los ritos católicos con rosario, y el rosario, en lugar de terminar en cruz, termina en un zapato Puma de la final de Italia 90, y entonces hacen toda la liturgia y todo, y era impresionante porque tenía gente de 60, 70 años que cuando entró Dalma Maradona lloraban y decían, es la hija de Dios, es la hija de Dios. Y después todos, cuando Maradona llamó, porque estaba en Cuba, llamó para agradecer a la iglesia, éramos 2,000 personas parados en la mesa con unas servilletas cantando Maradona, 2,000 personas vueltos locos en una catarsis impresionante. La iglesia maradoniana saltaba como loco. Hay que ayudarlo a este pobre. Solo quería decirte que a mí, cuando yo conté en mis redes sociales que yo venía hoy día para acá, me escribieron un montón de jugadores de fútbol, exjugadores profesionales de fútbol, y me dijeron, Alejandro, solo quiero que digas una cosa, para nosotros se nos fue una parte de nosotros, porque ese es el espíritu de la cancha, el espíritu del césped, el espíritu del capitán, el espíritu de cantar el himno afuera de tu país, de representar a tu país. Di por favor que para nosotros se fue una parte de nosotros, por sobre todo lo que hizo en el Mundial de México 86. Es muy exagerado, muy extremo, digamos, ese comportamiento. Bueno, hay psicopatología social no solo en el deporte, hay en la religión, en la política, etcétera. Por eso hay que evitar, entre otras cosas, evitar que el deporte y sobre todo el fútbol sea manipulado populistamente, ¿sí? Porque ya veo que los buitres del populismo se quieren apropiar de la figura de Maradona, ¿no? Para sacarle vampirescamente la imagen, robarle la fama para sus protervas intenciones. Y por eso hay que, yo creo que usar positivamente la pasión del fútbol, pero reorientándole de una manera constructiva y no fanática en el sentido patológico, fanática en el sentido de amor y de disfrute y de gozo de ese juego, maravilloso. Pero hay que desfanatizarle desde ese punto de vista, porque de lo contrario se van a dar esas manipulaciones a todo nivel, en la misma Argentina. Y Diego Armando Maradona, que se supone era contestatario, sí, en cierto sentido, pero adhirió fanáticamente a los peores gobiernos de Latinoamérica, a gobiernos ladrones, a gobiernos violentos, a gobiernos genocidas. Entonces hay que ubicarla en luz y sombra. Maravilloso jugador, extraordinario jugador, inolvidable jugador, y el fútbol es hermoso, así hay que decirlo claramente, pero hay que despatologizar el fútbol y despatologizar el fanatismo, porque Maradona no es Dios, es un simple ser humano con extraordinarias habilidades de fútbol. Y que descanse en paz Maradona, ¿es posible, Nelson? Yo creo que él descansa desde hace años. No, tenía una tensión de vida tremenda. Una sombra de Maradona. Él no era así. Él no solo contestatario, que era lo que más me gustó de Maradona, era su actitud. Jamás se rindió ante nadie. Cierto que no pidió perdón, pero yo aplicaba a los niños y a la bola, eso es cierto. Pero él era así, él fue auténtico. La gran mayoría de nosotros tratamos de halagar siempre. Maradona era él y 10 más, no importa el equipo que sea, Maradona y 10 más. Y gracias a él daban un paso más, una carrera más. Eso ahora los coaches lo aprovechan, dice actitud. Porque como dijo Kipling, si piensas que estás vencido, ya estás. Si piensas que no puedes, no podrás. Porque muchas carreras se perdieron antes de haberse corrido. Y muchos cobardes huyeron antes de aceptar el reto. Ahora, a pesar de la expresión que me gustó de Alejandro, esto de ser deforestado mental, pero uno podría pensar que los chicos dicen, para ser famoso, para tener popularidad, para tener dinero, para tener éxito, como se quiera llamar, hay que estar en las drogas, hay que estar en estas cosas que se metió Maradona. Los chicos no lo vieron a Maradona. Los millennials que vienen desde el 90, los nuevos que hay ahora, la generación Z, no lo vieron.
no sintieron lo que nosotros con él sentimos. Los muchachos ahora tienen otros valores, pero a él le cuestionan. Y los Beatles hicieron lo mismo. Michael Jackson, Elvis Presley, mi ídolo Sherlock Holmes, le entraba al opio. Y no por eso lo he dejado de leer, y no por eso dejo de interpretar los Beatles. La música es adorable, pero todos ellos no supieron, no sé si no supieron, Jaime nos dice, cómo manejar tanta fama. Eso creo que sí. Cómo sentiste sobre el resto. No los pisoteaban, pero el rato que te quitan el no. No sé si es cierto la frase atribuida a Julio Iglesias, que él dice, mi felicidad se acabó cuando vi que podía comprarla. Entonces, de serio. Porque el mundo está hecho de frases. Pero Nelson, tú vienes de la ciencia, tú eres un médico y tal, y uno dice, ¿cuántos científicos famosos, gentes que han hecho aportes extraordinarios a la ciencia, a la tecnología y tal, son anónimos? ¿Cuál hubiera sido? Y el aporte es mayor que lo que pudo haber hecho. ¿Cuál hubiera sido el antagónico este rato del gol? ¿Cuál sería el mejor rival que el gol puede conseguir? El COVID. Muy bien. El rato que salga la vacuna contra el COVID, la gente no relacionará, sino, qué bueno, dirán, ya salió. Y el creador será un anónimo. Y nada más. Seguro. Pero el gol, cuando lo gritas... Fernando, vamos a ir terminando. A ver, una última intervención. No, a mí me parece que de Maradona irán quedando varias cosas y otras irán hacia el olvido. Me parece que el tema del fútbol crecerá. Creo que su paso por la condición de entrenador se perderá. Me parece que también la condición de periodista se perderá, porque ahí no hubo ningún aporte. Por ejemplo, en el caso de entrenador, algún cambio, algún resultado, ninguno. En el caso de comentarista, pues lo que nos va a quedar es lo que él hacía en Telesur, que fue realmente una cosa desastrosa. Pero yo no me perdía eso, porque esperaba que salga con una frase. Y generalmente por ahí salía con alguna cosita. Ya no con la frase maravillosa. Entonces quedará el fútbol. Y me parece que quedará esta cosa de la ruptura. Me parece que eso quedará. Me parece que también irá pasando poco a poco el tema del consumo, de la adicción, porque la propia droga va cambiando. Como decía hace un rato, antes era una cuestión de orden penal, criminal, y ahora se ha convertido en un problema de salud pública. Yo creo que Maradona... Ya en el futuro no será tan grave haber sido drogadicto. Capaz una ronda final, casi 10 segundos, Alejandro, por favor. ¿Maradona qué? Para terminar. Este verso lo describe perfectamente. A ver. Dicen que escapó de un sueño, en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta. Tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los Ingeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Jaime, 10 segundos, rapidito. Sí. El momento que logremos situarle al fútbol en el lugar que merece, grande, valioso, pero no el centro de la vida, habremos dado un gran paso evolutivo en la conciencia de la gente. Y si junto a eso, además, utilizamos al fútbol para unir a una nación, y para lanzarla hacia el desarrollo, una perspectiva de nueva conciencia, de fraternidad y de democracia genuina, y evitamos que sea manipulado por los populistas que se roban hasta la esperanza, entonces habremos dado otro paso de evolución. 10 segundos. A ver, si nosotros comparamos los ídolos del fútbol de hoy día con Maradona, ¿cómo se representan los unos y los otros? Los de hoy día se representan con palabra exacta, vinculada al marketing, para vender más camisetas, para vender más vehículos, etcétera, etcétera. Maradona no. Maradona tenía la palabra exacta para describir la realidad. Por eso es lo que él se representó socialmente. Nelson, contigo hemos cuestionado todo, Andrés, y con sentido. Y hay una única frase que se me queda, es: el mundo es como es, no como debería ser. Si estamos dispuestos a cambiar eso, pues vamos, con la actitud lo podemos lograr. Gracias a Alejandro Zavala, Nelson Maldonado, Jaime Costales y Fernando Carrión. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó